Bueno, no se les olvide, no escuché, perdón, igual, no se les olvide, si no ahorita, el miércoles dejamos una parte de la clase para resolver sus dudas. Por el momento vamos a continuar con nuestro temario. Recordarán que el viernes vimos el diseño de filtros pasabanda, hicimos los cálculos y dijimos que podíamos tener el diseño específico de un par de filtros. Esa estructura que vimos, usualmente es la estructura general que se suele emplear cuando nosotros trabajamos, reitero, un filtro pasabandas. Antes de cerrar la unidad, es importante saber que nos falta un último tipo de filtro. Y en este caso, este filtro en particular que nos tenemos refiriendo, que tenemos que revisar, es el filtro rechazo de banda. ¿Sí? Ese filtro rechazo de banda tiene una característica muy importante. ¿Sí? Se llama filtro rechazo de banda en T y vamos a ver dos posibles soluciones que podemos encontrar. Ambas las vamos a ver el día de hoy. Este filtro rechazo de banda es su función principal. ¿Cuál creen que debe hacer? ¿Qué nos interesa calcular? ¿Para qué lo pudiéramos emplear? Bueno, recuerden que el filtro, lo que lo estamos queriendo trabajar específicamente con él, es para quitar alguna componente o un ancho de frecuencias, un rango de frecuencias que a lo mejor no nos importa, donde como hemos mencionado hasta ahorita, siempre es importante el considerar que las frecuencias que no queremos quitar, un claro ejemplo, como lo hemos mencionado anteriormente, pues son los filtros notch, ¿sí? La frecuencia 60 Hz que se asocia, ya sea porque estamos alimentando nuestro circuito con el amplificador, con el voltaje que nos da Comisión Federal, o bien con el voltaje o tenemos en un espacio pues en el cual está la luz prendida y esa luz pues va a tener, como estamos conectándonos a la frecuencia de 60 Hz de Comisión Federal, pues el foco nos va a generar una radiación electromagnética. Como sea, pues ahora sí que digamos el dicho nos tiene bien atoradas esa componente 60. Y en el diseño de equipos médicos es importante que lo tengamos en cuenta porque sí nos afecta y tenemos que quitar la componente de esa señal. Entonces, para darnos una idea de cómo se trabaja o de qué se ve, sí están viendo en pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Vamos a trabajar con un primer diseño, vamos a comparar cuál funciona más o cuál funciona menos. En este primer diseño, recordando lo que nos interesa es, al igual que en el caso del pasabandas, vamos a pensar que el filtro empieza a trabajar cuando nosotros tenemos una amplitud, cuando la amplitud de la señal que estamos dejando pasar es el 70% de la amplitud original. Es decir, si estamos en 1, cuando el filtro empieza a atenuar y llega a una amplitud, de 0.7 o abajo de 0.7, en ese momento nosotros decimos o tenemos que el filtro ya empezó a trabajar. Y de ahí hasta que lleguemos al 0, que estamos, al igual que en el caso del viernes, el filtro va a trabajar sobre una cierta frecuencia de resonancia, que sería la frecuencia central sobre la que la amplitud o la atenuación es máxima, es 0, y a partir de ahí nosotros regresamos a el fenómeno donde dejamos pasar. Como se pueden dar cuenta, esta banda que queremos tener, pues no va a poder ser todo lo cerrada que pudiéramos querer por la arquitectura del filtro. El filtro ahorita se van a dar cuenta que lo vamos a construir de un par de amplificadores y que tienen algunas funciones específicas, pero esa construcción nos va a impedir, reitero, tener este ancho de banda muy cerrado. Si lo llegamos a implementar, si lo llegamos a utilizar, pues sí vamos a tener que admitir que quizás se van a perder un par de frecuencias más importantes, bueno, un par de frecuencias extras a las que tenemos considerado. Entonces, la aplicación va a depender, pues ahora sí, de que nos indica si sí funciona o no funciona. Señales, por ejemplo, de los músculos del corazón, pues
probablemente no se vean tan afectadas como, por ejemplo, pudiéramos pensar en señales de actividad electrodérmica de la piel, electricidad eléctrica de la piel, por mencionar algún ejemplo, ¿no? Reitero, habrá que hacer la investigación pertinente en su momento para que sepamos qué rango de frecuencias estamos manejando y ver si diseñando uno o el otro, cuál será el que nos va a afectar menos la calidad de la señal. Entonces, bueno, aquí en este caso, reitero, vamos a trabajar al igual que en el esquema previo, con ancha, con esta muesca lo más cerrada posible. Ya idealmente, nosotros en el esquema de implementación de este primer filtro notch, vamos a considerar, perdón, estaba buscando mi cursor, aquí está, vamos a considerar que vamos a tener un filtro pasabanda. Este filtro pasabanda va a estar, lo vamos a cerrar en lo que queremos. Y como el filtro recordarán que tiene invierte la polaridad de la señal, pues lo podemos conectar a un sumador inversor. Sumamos la señal completamente, menos el que queremos dejar pasar, y pues con eso vamos a obtener directamente el esquema de la señal filtrada. Por eso les digo que pues, aquí el ancho de banda sí se va a hacer un poquito más ancho de lo normal, porque sí tenemos que tener un par de filtros. ¿Qué quiere decir en este caso? Bueno, pues este filtro pasabanda yo voy a diseñarlo en base a las frecuencias que no quiero dejar pasar, en base a las frecuencias que dejo pasar, y luego ahora sí valga la redundancia, la resto con el sumador y me va a quedar específicamente el ancho de banda, o va a quedar toda la señal menos el ancho de banda que no quiero dejar pasar. Entonces, para entender esto, déjenme saltar aquí su compañero, para entender esto vamos a plantear un primer ejemplo de diseño. Y este ejemplo de diseño, pues justamente vamos a diseñar un filtro pasabanda, o filtro notch, mejor dicho, de banda angosta que tiene las siguientes especificaciones. Nosotros queremos que la frecuencia de corte, tanto de la parte baja como de la parte alta, sea de 65 Hz, 55 y 65 Hz respectivamente. La idea que queremos es centrar lo más posible que la frecuencia de resonancia donde valga el cero de amplitud, o sea, la mínima amplitud de la salida del filtro, quede lo más pegado posible a los 60 Hz, porque es la frecuencia que me interesa quitar. Entonces, bueno, vamos a ver si con esta combinación de frecuencias nos funciona. Entonces, recordarán de las clases pasadas que nosotros podemos plantear, a partir de las ecuaciones que ya vimos en clase, que la frecuencia de resonancia es la media geométrica, y la media geométrica se calcula como la multiplicación de las dos frecuencias elevadas a la raíz cuadrada, y en este caso tengo 55 por 65. Hagan la operación, por favor, comprueben que no me haya equivocado. Y se supone, según yo, que esta frecuencia nos da de 59.7913 Hz. ¿Se fijan? Si estoy yo bien en mi resultado, más o menos lo centré sobre los 60 Hz. Pero por favor, revísenlo, comprueben rápido el resultado. Sí, está bien, doctor. Perfecto. Entonces, ya conseguí la frecuencia de resonancia, que es la primera que me interesa. Después recuerden que debo conocer el factor de calidad porque es parte de los diseños, de las características que requiero para poder calcular sobre todo las resistencias de resonancia. Entonces, como conozco la frecuencia de resonancia y conozco el ancho de banda, directamente hago la resta, 55 menos 65. Pues haciendo esta división y esta resta, me queda que el factor de calidad es de aproximadamente 6, lo cual es razonablemente alto. Bueno, dijimos que entre más alto sea el factor de calidad, sea mejor. Obviamente aquí podemos haber especificado un valor más alto, pero yo lo quise hacer en base a los datos que ya tenemos nosotros disponibles. Entonces, con esto, frecuencia de resonancia y el factor de calidad, vamos a plantear el factor de calidad específicamente y el ancho de banda. En este caso aquí dice la sustitución que debe ser 6B. Creo que está, a ver, ahorita checamos porque se me hace que sustituí mal, porque esta debería ser el ancho de banda, no el 6 del factor de calidad. Pero vamos a pensar que nosotros ponemos un capacitor 100 nanofaradios, como es los tradicionales que hemos trabajado, y a ver, revisen el resultado, pero aquí no va 6, aquí va 10 porque me estoy equivocando. El ancho de banda son 10 Hz. Son 10, perdón, porque haciendo la resta, 65 menos 55 son 10. Entonces, háganme favor de revisar el resultado y corregirlo, mejor dicho. Ahorita me dan el resultado corrigiéndolo a 6.
Es de 159.1 kiloohms. Gracias. 159.1 kiloohms. Corrijo aquí. Ahí está. Si hago esa sustitución, 159.1, ¿cuánto me queda? Por favor, díganme, ayúdenme aquí a corregir. $2.2408, ¿verdad? Ahí está. Corrí con suerte, no me equivoqué tan gacho porque la resistencia de retroalimentación no se me bajó abajo de resonancia, perdón, no se me bajó por un valor mínimo de 1 kilo. Entonces, ahí tuve suerte de que lo pude corregir correctamente. Obviamente, aquí no he estado redondeando los valores, eso lo vamos a resolver el miércoles que hagamos, vamos a adelantar nuestro día de laboratorio para hacer simulaciones. Entonces, se pueden dar cuenta, el esquema del filtro pasabanda, pues es el que nosotros conocemos directamente, más sencillito, digámoslo así. Y ya al final, pues lo único que tendría que hacer es específicamente adaptar la parte de mi filtro pasabandas y hacer la resta específicamente. Estoy corrigiendo aquí porque lo vamos a ocupar. 2408. Esto lo vamos a ocupar el miércoles. Aquí serían 319.2. 318, esperen. Punto 2. Más o menos nos quedaría algo parecido a esto que está en pantalla. Podemos implementarlo con un amplificador OPA 77. El OPA es la versión nueva de este OP 77. Pero a partir de ahí podemos nosotros, reitero, trabajar y podemos plantear este primer circuito. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Sí, profe, todo bien. A ver, entonces, Profe, ¿sí? la banda de queda, ¿usted no la da? Buena pregunta. Yo te puedo proponer alguna de las dos. O te doy el ancho de banda o te digo los límites de las frecuencias. Pero yo aquí ahora para este ejercicio que ustedes van a resolver, quiero que muevan cualquiera de las dos de tal manera que la frecuencia de resonancia sea exactamente los 60 kilohertz. Esa es su actividad. A ver, son 6:31. Vamos a dar 10 minutos, ¿les parece? Muevan la que quieran mover. Pueden mover la parte alta o la parte baja. Yo diría, movieron la parte baja. Pero ustedes tienen la libertad de mover. ¿Qué tendrían que hacer? Bueno, pues ya saben cuánto quieren de frecuencia de resonancia, ¿no? 60 exactamente. Hay que despejar como tengan que despejar. Entonces, vamos a dar 10 minutos y ahorita vemos y planteamos una solución. ¿De acuerdo? Sí, profe. Voy a dejar aquí. Ustedes tienen las diapositivas de la clase pasada, que son los códigos que estamos trabajando. Voy por la tableta y en lo que ustedes resuelven este problema. Entonces, adelante, por favor.
¿Cómo van? A ver. Bien. Abran el Jamboard, por favor. Ya vi que estaban separando por fechas. Yo ahorita ya les puse con número, pues a mano en la fecha que estábamos trabajando hoy. Entonces vamos a empezar a trabajar. A mí, les decía, a mí se me ocurre plantear que este filtro notch, o vamos a mover la frecuencia para que nos dé la 60, la frecuencia baja. Vamos a intentar cerrar lo más posible el ancho de banda para que no nos vaya a dar problema. Entonces, a mí se me ocurre plantear algo así. De la fórmula que tenemos en pantalla, que FR es la raíz cuadrada de FL y FH, voy a elevar al cuadrado todo para despejar FL, que es la que queremos mover. Entonces, si yo elevo el cuadrado, me queda que FR cuadrada va a ser igual a FL por FH, y despejo, me queda que FR cuadrada entre FH es igual a FL. Entonces, yo tengo, sustituyendo que FL va a ser 60 al cuadrado entre FH, que dijimos que valía 65 porque quiero ver la frecuencia baja, aunque se puede hacer también de la otra manera y no había problema. Entonces, 60 al cuadrado sobre 65, ¿cuánto es? No, hagan el cálculo rápido. ¿55.38? 15.46. Era de esperarse, porque nosotros específicamente ya está, con el intervalo que hemos puesto, ya habíamos cerrado, nos faltaba un poquito para llegar al 60. Entonces, hasta ahí nos va a quedar. No se tendría por qué mover mucho. Ya habíamos dado una primera buena solución, pero bueno, queremos hacer un diseño lo más certero posible y exacto. Entonces, con esto, vamos a empezar a hacer los cálculos de los demás. Vamos a encontrar el factor, el ancho de banda, junto con vamos a encontrar el factor de claridad, a ver si se mueve. Esta Q, le vamos a tomar el espejo que ya está en pantalla, y sería esta frecuencia de resonancia. Para nosotros ya la conocemos, que fue de 60 entre 75 menos 55.38, 15.46. ¿Cuánto nos queda, por favor? Sí, 6.24. Aquí lo recomendable es que subamos la Q para poder, es preferible que nos pasemos y no que nos falte. Entonces lo vamos a subir al entero, vamos a redondearlo. Entonces esta Q va a ser 7 aproximadamente. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? Yo sí, profe. De hecho, le quería preguntar que Q, ¿a qué valor tiene que ser más próximo? ¿O cómo sabemos que Q es bueno? No tenemos así que yo te pueda decir una referencia exacta, no. Lo único que te puedo decir es que entre más alto sea el valor de Q, más estrecho es el filtro, y eso en teoría me podría beneficiar, pero tengo que tener cuidado de no pasarme de rosca, porque si me paso, las resistencias se me van a hacer muy chiquitas. Entonces tendría que reajustar todo mi diseño aumentando el tamaño del capacitor para que la resistencia se hiciera más grande, y en consecuencia la resistencia de retroalimentación o de resonancia cumpliera. Entonces, así como tal, no hay un valor bueno. Razonable que te pueda dar buenos valores prácticos, en mi experiencia, una Q de 2 o de 3 sería lo mínimo que pudiéramos aceptar, pero porque la aplicación lo requería así. Sí, o sea, que no me importaba tanto que fuera tan cerrada, tan muy estrecha esa muesca. Cuando tiene que ser muy estrecha, vamos ahorita a intentar, bueno, no sé si ahorita nos trae la presentación del ejercicio, pero si no, si me tengo que pasar Q a 10, nos vamos a empezar a pasar con los capacitores. O sea, tenemos que empezar a exigirle más al circuito, y va a llegar un punto en el cual físicamente, a pesar de que podemos encontrar un capacitor electrolítico, por las consecuencias o las razones que ya hemos mencionado, no vamos a poder, así mucho que digamos, trabajar, pues, se hace impráctico, pues, en ese sentido. Habría que buscar otra topología de filtro.
Ah, ok. Gracias, doctor. No es nada. Entonces, decíamos, esta Q igual a 7, ya nos quedó algo más razonable. Bueno, ya nos quedó algo, vamos a ver que si no tenemos que bajarnos. Voy a usar el mismo valor del capacitor para que vean el efecto que tiene justamente de aumentar esa Q. Entonces, aquí estamos trabajando con un capacitor de 100 nanofaradios. Vamos a despejar para encontrar esa resistencia, 0.1591, entre RC, despejo, y encuentro que R va a ser igual a 0.1591 BC, y esto va a ser igual a 0. Voy a sustituir primero. Mi ancho de banda, ¿de cuánto quedó? Es alrededor de 10.03, ¿no? Sí, 10.0381546, según yo. Corríjanme si estoy mal. Ok, a ver, primero chequen que no me haya equivocado con el capacitor, perdón, con el ancho de banda, y después, si no me equivoqué, díganme cuál es el resultado, por favor. Ah, profe, B sería B, perdón, ¿sería qué? 9.6185. Ok. 9.6581. 6185. Ok. Gracias por la corrección, 6185. Pues con este valor, ahora sí calculen, por favor, cuánto vale la resistencia. ¿165 qué, perdón? Sí. Sí, más o menos es razonable. No se movió mucho. Y vamos a encontrar la resistencia de resonancia. Dos por 7 al cuadrado. 7 al cuadrado es 49, ¿no? Sí. Por 2 son 98, menos 1 son 97. Entonces sería 165.46 entre 97. ¿Cuánto me da esto? Así es. 705, ¿verdad? Sí. Nos quedó algo aproximadamente parecido a esto. Entonces, ¿se fijaron? A mí la resistencia aquí me quedó de 2.22. Fíjense, se movió poquitito la frecuencia y vean cuánto se cayó, cuánto bajó el valor de la resistencia de R, que es la que me tengo que estar preocupando más. O sea, casi cualquier movimiento donde yo quiera sintonizar el filtro, cerrar más en la campana, por lo que voy a ocasionar es que esta resistencia R de resonancia se va haciendo más pequeña el valor. Todavía, así como lo tengo planteado, puedo trabajar con seguridad, pero si lo sigo exigiendo, pues se están dando cuenta pues que esa resistencia baja y por lo tanto yo tendría que hacer que la resistencia normal, la resistencia R, pues incrementara para poder lidiar con las nuevas capacidades. Y para poder hacer eso, pues tengo que o incrementar o hacer más pequeño el capacitor. Eso ya va a depender de la aplicación. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Aquí hay un ejemplo que yo estuve trabajando. Moví yo la frecuencia 2. Dudas, preguntas, comentarios, algo que no se entienda. Profe, Sí. iba a preguntar que, por ejemplo, en este último caso que hicimos, donde la resistencia fue menor, realmente no importó mucho en comparación al otro. No importó mucho, sí, podemos decirlo que no importó mucho. Ya para fines prácticos, recordemos que tenemos resistencias que
que tienen una tolerancia, que no son resistencias con valor teórico exacto. Entonces, hicimos el ejercicio mental de ajuste, pero si lo llevamos a la práctica, probablemente tengamos resultados prácticamente similares. Quizá varía un poco, quizá la respuesta de este filtro que está más centrado sobre 60 sea un poco mejor, pero no va a ser muy significativa la diferencia. Es decir, no vamos a ver que si le ponemos una onda de 60, a lo mejor la salida va a ser en uno va a ser de 50 milivolts y en este que está mejor sintonizado, pues quizá nos haría de 25. Eso es a lo que me refiero. Ya no es mucha la diferencia, ¿no? En ese momento lo podremos decir. Si estuviéramos trabajando, por ejemplo, con una aplicación que ustedes en su momento van a decidir de bioeléctrica, por ejemplo, que tiene intervalos de anchos de banda más grandes y más puntuales, ahí sí importa cerrar más el ancho de banda y ahí sí es donde probablemente sea mejor usar ese circuito este filtro sintonizado de mejor manera posible. Sí, doctor. Gracias. No es nada. ¿Más dudas, más preguntas, más comentarios? En la presentación yo moví o decidí también mover la frecuencia 62 para intentarlo cerrar más. Se fijan, me quedó entre 58 y 62. Lo cerré más, pero se fijan, es cerrarlo más. Vean qué pasa con el factor de calidad. Se incrementó. Aquí en este caso lo tengo prácticamente al doble. Y por consiguiente vean el tamaño también de la resistencia. Aquí tuve que bajar el valor del capacitor. Y vean el tamaño de la resistencia, 482. De hecho, el doble de la resistencia ya también estoy llegando al límite teórico. O sea, estoy moviéndome en una condición muy fina, en una zona muy fina, para poder encontrar los problemas que estoy buscando. ¿De pura casualidad han escuchado hablar de los algoritmos metaheurísticos? ¿O de los algoritmos de optimización? Como un algoritmo genético o un enjambre de partículas. ¿Algo? ¿No han escuchado hablar nada de eso? Por mi parte no, profe. Bueno, no se preocupe. ¿Qué has escuchado hablar? Pues esto que son muy aleatorios. También recuerdo otros métodos como el de la hormiga, creo. Sí. Y el otro se llama Simulated Annealing, que su traducción es pues recubrimiento recocido, simulación de recubrimiento, sí. Algo también así. El de Bill Criming. Así es. El enjambre de partículas, el enjambre de abejas. Hay muchos. Gracias. Les preguntaba esto porque hagan de cuenta que estos algoritmos, bueno, si nosotros quisiéramos resolver este problema de una manera un tantito más autónoma, donde nada más nosotros le pongamos las restricciones y que el programa sea capaz de hacerlo, es posible. Habría que plantear un algoritmo de optimización, pero se fijan, aquí hay muchas restricciones que tenemos que tener siempre muy en cuenta. Una es que las resistencias superiores no lleguen al megaohm, que las resistencias inferiores no lleguen a menos a un 1.1 kiloohms de referencia y que los capacitores no me pueda pasar más allá de los valores comerciales, que no llegue, el máximo que puede llegar es a un microfaradio, que es el capacitor electrolítico. Entonces, se va haciendo más complejo. Con esto lo que quiero llegar es, cuando trabajamos aquí, con esta arquitectura, sí ya estamos más restringidos en cuanto al diseño. Sí, tenemos que hacer compromisos en cuanto al rendimiento del filtro para poder aceptar y encontrar algo que sí no sabemos que nos va a funcionar, no de todo lo que quisiéramos, pero que va a ser al menos una parte de lo que queremos que haga. Por esa razón, nosotros tenemos que ver otra especificación de un filtro rechazo de banda, filtro notch, que se conoce como un filtro en T. ¿Sí? Aquí les voy a pedir que de tarea investiguen que es un filtro de doble T, de doble ranura T. Se los voy a apuntar. Este filtro de doble ranura T se dice que es T justamente por esta parte que están viendo, aquí es esta pequeña T, invertida, pero se hace ahí. Y lo que nosotros estamos, con este doble T, con este filtro de doble T, estaba viendo aquí si teníamos, perdón, no este es un ejemplo de diseño, este es el que me importa. ¿Por qué no? Porque el factor de calidad es muy bajo, es muy chafón. Este es otro esquema de implementación. Vean que tengo aquí muchas resistencias y no me conviene mucho. No me importa tanto, el que me importa es de doble T. Se le dice doble T porque se pueden dar cuenta, pues aquí tenemos específicamente una conexión en delta,
de estas resistencias y de los capacitores. Tengo un factor de calidad que ya es más grande, está entre 2 y 10, o sea, el circuito está más cerrado, más específico y no tengo ningún problema. Y únicamente basta con especificar un capacitor porque los demás son iguales y a partir de ahí puedo plantear las condiciones de diseño. Yo tengo la frecuencia de corte y tengo el factor Q. Para esto tengo 2 esquemas de implementación, uno en el que los capacitores, la retroalimentación por la parte, no es positiva, pero el primer lazo de retroalimentación se da con una resistencia o el otro con un capacitor. Los dos son iguales. Reitero, bueno, se los voy a quitar porque no me importa tanto, no, ahorita no es tanto de mi interés. Pero que sí me interesa, los dos son equivalentes. La única diferencia, como se pueden dar cuenta, es que el capacitor o la resistencia es en la retroalimentación. Más que nada más esa es la única diferencia. Si me preguntaran, marginalmente, el que hace la retroalimentación con resistencia, pero por cualquier cosa, da un poco de más rendimiento, da una amplitud, un rechazo todavía un poquito más cerrado. Entonces, mi recomendación muy particular es que primero se suele trabajar con que están viendo aquí, con este filtro en doble T, y si no podemos sintonizarlo o no nos queda lo que tiene que quedarnos, forzosamente vamos a tener que irnos al que acabo de mostrarles en la presentación previa, ese que tiene doble amplificador operacional, porque quiere decir que mi problema está muy restringido y voy a tener que forzosamente aceptar una solución subóptima, si me permite la palabra, o un óptimo local, digámoslo así. ¿Sí? No puedo tener todo, cedo algo y con eso pues puedo construir una solución. Estos dos, y el que acabo de cerrar, son los que vamos a simular el miércoles que viene, para que vean sus diferencias, si hay diferencias significativas en uno y en el otro. Y al final ustedes se van a dar cuenta cuál conviene usar y cuál no conviene usar, pero ya en base a los resultados de la simulación. ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo que no se entienda? No, profe, todo claro. Perfecto. Profe, entonces, ¿cómo ¿sí? es que se llama este circuito de doble T? Doble T, Twin T. Ok, gracias. ¿Sí? Les voy a dejar tarea. Yo les estoy proporcionando el circuito como tal. Quiero que investiguen un poquito de la teoría, de la teoría y de por qué es mejor, por qué se puede plantear un filtro en doble T. Eso lo pueden hacer, ya saben cómo investigar. Lo voy a dejar y eso se los voy a dejar para también el viernes, no para este jueves, sino para el viernes que suban su tarea. Bueno, reitero la pregunta. ¿Algún comentario, algo que no se haya entendido el día de hoy? No, profe. No, doctor. Gracias. Muy bien. Entonces, si son tan gentiles, no se les olvide, por favor, el miércoles vamos a dedicar una parte de la clase a ver las dudas de la tarea. Entonces, intentan terminarla o empezarla, porque recuerden que este viernes quedó planteado nuestro examen ya para estar libres próximamente. Y sin más por el momento, pues sería todo de mi parte. Ya les subí todo el material, lo incomodé, según yo recordé. Si me falta algo, por favor, avísenme al grupo y con gusto busco el video de lo que me falte. Pero en el Inter, pues a trabajar tienen algo de actividades que hacer. Cualquier cosa sigo al pendiente del WhatsApp o del privado, como mejor se les haga parezca. Nos vemos el miércoles, tengan excelente inicio de semana. Sí, Iris, perdón. Dime. Sí, no vamos a ver otra cosa. No te preocupes. En este caso vamos a el examen va a ser únicamente de diseño y simulación de circuitos generadores de señales. Onda cuadrada y senoidal. Eso va a ser el examen, nada más. Esto que estamos viendo es el tercer parcial que mencionamos, que probablemente, si no sucede otra cosa, queda planteado para hacerse el día 11 de noviembre. Sí. Van a ser menos problemas, pero sí van a tener que anexar simulaciones.
Profe, una pregunta. Sí, ¿Van Carlos. a poder hacer simulaciones en el de línea? Buena pregunta, Carlos. El problema es que no te va a dar bueno, el miércoles voy a tener que hacer 2 tipos de examen, entonces, porque ya me acordé que quienes no puedan trabajar con el simulador en computadora, en línea no les va a dar el de puente de bien, no da, no empieza a oscilar por el modelo del amplificador. Entonces, quizá a ustedes les voy a tener que preguntar prácticamente todo sobre el diseño de onda cuadrada, que ese sí va a dar. Va, ok, profe, está bien. ¿Más dudas, más preguntas? ¿Todo claro? Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, ahora sí, tengan excelente inicio de semana, cuídense mucho. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Buen día.